Perú Noticias. Ocho y 5, amigos, me encuentro con la abogada Lourdes Vargas. Ella es experta en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y, como comentábamos, lo que necesitamos ahora, incluso los periodistas, es pedagogía electoral para poder entender qué va a pasar, sobre todo con Julio Guzmán y con César Acuña. Sabemos que a Renzo Reyardo también los organismos electorales pues le han revocado, le han prohibido, no le han aceptado, ¿no?, la renuncia, aunque claro, como siempre pues se entra pues a la etapa esta de subsanaciones. Doctora Vargas, gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuénteme, en el caso de Julio Guzmán, que sabemos que está a horas de darse la decisión del Jurado Electoral Especial, ya hemos comentado hace algunos minutos con Rodolfo Pérez, pues que era su secretario provincial del partido, cuáles son los argumentos de ellos. En términos de lo que se está discutiendo en el Jurado Electoral Especial, ¿de qué estamos hablando? Ellos vienen con una resolución previa del Jurado Nacional de Elecciones que lo que hace es básicamente invalidar una serie de decisiones tomadas por el partido, es decir, ¿no? O sea, el Tribunal Electoral Especial no lo reconoce y, bueno, no reconoce, digamos, algunos temas que podríamos calificar de menores, como cambios de colores en el logo y ese tipo de cosas. Pero básicamente lo que hace es no reconocer la validez de los organismos que habrían terminado pues designando la candidatura presidencial, y lo que se está discutiendo ahora es precisamente la validez o no de la candidatura. ¿Me equivoco? ¿Es así más o menos la figura? Así es. Todos por el Perú solicitó una serie de inscripción de actos ante el registro de organizaciones políticas, y el registro ha hecho las calificaciones de acuerdo a los reglamentos, y esa decisión del registro de organizaciones políticas ha sido materia de impugnación y el Jurado Nacional se ha pronunciado. Y el jurado ha dicho, bueno, por cuestiones de quórum, por cuestiones de fechas a la hora de convocar estas asambleas, esto afiliaciones, no... así es. Ahora, con respecto a lo que dice el partido, de que un partido se rige, que si bien ellos están cumpliendo con todas las normas, se rige como una organización privada, esto entonces no sería así. Lo que pasa es que tenemos que vincular tanto las normas de carácter del Código Civil que ellos aluden, pero también tenemos normas como la Constitución, que regula en parte también de las organizaciones políticas, y también estamos la hablando ley entonces de en algunos casos organizaciones de principios constitucionales, claro, que totalmente. sobre eso no hay nada. Así es. Entonces, si confrontamos el principio constitucional con lo que sería la equiparación del derecho privado para una organización como un partido, el principio constitucional va a primar ahí. Aparte que hay reglas especiales, como está con la ex ley de partidos políticos y ahora ley de organizaciones políticas. ¿Qué nos dice el fallo entonces? El fallo nos dice, bueno, se supone, ¿no?, el fallo no se refiere a la inscripción en sí de la candidatura, pero lo que dice es los requisitos o el mecanismo. El fallo no se refiere a la inscripción en sí de la candidatura, pero lo que dice es los requisitos o el mecanismo o la plataforma para elegir esta candidatura no es válida. Así es. Entonces, el Jurado Electoral Especial tendría que tomar evidentemente en cuenta ese fallo. Sí, pero hay que tener presente que el Jurado Electoral es autónomo en primera instancia. ¿Qué quiere decir que sea autónomo? Que ellos pueden decidir las reglas de juego, y ellos aplican también de acuerdo a lo que ellos consideran en aplicación de la Constitución, de las leyes. Entonces el Jurado Electoral y ahí, Especial, por ejemplo, se involucra el derecho a la participación política, que también está en... Entonces el Jurado Electoral ha opinado que él solamente necesita estos dos requisitos, ¿no? La afiliación de uno de los miembros del Tribunal Nacional Electoral, el del Tribunal Nacional, y el otro tema es el del acta de la Asamblea. Para el Jurado Electoral, esos son los requisitos que él necesita para poder calificar la postulación de la fórmula presidencial. Es interesante, porque en ese caso de repente pudo pedir más, o sea, para ellos eso era, digamos, la prueba ácida. Así es. ¿Estos dos requisitos se habían pedido en la resolución anterior por el lado del Jurado Nacional de Elecciones? Hay que tener en cuenta que todos esos requisitos formaron parte del expediente cuando Todos por el Perú presenta ante el ROP los días 21, 22, 23, el 18, cuando ellos presentan los documentos para que se acepte, se inscriban los actos tanto de la modificación del estatuto, los elegidos del Comité Ejecutivo Nacional, todos estos temas, todos esos requisitos ya se han presentado ante el ROP, y todo este expediente al momento de ser en materia de pronunciamiento por el jurado han sido revisados por el Jurado Nacional de Elecciones, porque todo el expediente va en apelación al jurado. Por lo tanto, todos esos requisitos que el jurado electoral lo ha solicitado ya han sido visualizados, tanto por el registro de organizaciones políticas
como por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para emitir pronunciamiento, sino que esos documentos no están dentro del expediente de postulación de la fórmula presidencial de Todos por el Perú, pero sí están en el expediente que se pueden visualizar por todo el público a través de portal. Pero para terminar con esta parte, ¿qué quiere decir que el Jurado Electoral Especial solo esté solicitando estos dos elementos? ¿Qué quiere decir? ¿Que solo sobre eso ellos ven un problema? Ellos consideran que les falta esos dos requisitos para tener esos elementos de juicio para poder determinar su decisión. Muy bien. Ahora, si es que la decisión es contraria a la candidatura de Guzmán, ya sabemos que puede hacer un recurso de apelación. Y otra vez el Pleno. Otra vez ante el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, que es el mismo que ya falló. Así es. Porque lo otro que yo le comentaba fuera de cámaras, hay una corriente, ¿no?, de pensamiento que dice, bueno, aquí se ha fallado de manera administrativa, ahora el Jurado Nacional de Elecciones, si es que llega otra vez el caso a su escritorio, tendría que fallar tomando en cuenta el derecho a la participación política. Pero el tema es que en la primera resolución, ya en el voto en minoría, ya se discute eso. Es decir, los magistrados del Pleno ya tienen que haber conversado sobre la materia, no es tan blanco y negro, ¿no? Los magistrados del Pleno resuelven de acuerdo a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente. Pero para dos sí primaba el derecho a participación política y para la mayoría, para los otros tres, no. Es decir, ya se discutió el derecho a la participación política. Eso. En parte sí. Muy bien. Y hay que tener en cuenta que las decisiones del Jurado Electoral Especial son en primera instancia. Es la primera oportunidad que hay un pronunciamiento de carácter electoral jurisdiccional hacia las organizaciones políticas. Pero esta decisión, inclusive en el supuesto de que el jurado declarara admisible y que se publique, se abre un periodo de tacha. Exacto. O sea, se abre y se publica en las normas legales para que cualquier ciudadano inscrito ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pueda plantear una tacha contra los candidatos o contra la Cuénteme, un escenario de tacha posible es, bueno, ok, se le acepta al señor Guzmán su candidatura y un ciudadano dice, oiga usted, pero el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, falló con una filosofía o con una jurisprudencia muy distinta a la que el Jurado Electoral Especial está aplicando ahora. ¿Podría darse también eso? Podría darse el caso y el Jurado Electoral Especial resolverá. Muy bien. O sea, ahí el jurado se va a pronunciar como que dos veces, uno por la fórmula y otra vez, si es que hubiera una tacha, el jurado, otra vez, el Jurado Electoral Especial se pronuncia. Y sobre esa decisión, quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo, podrá plantear otra vez ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es un thriller electoral este. Cuénteme, en el caso de César Acuña, la OMP dijo, yo lo que puedo aplicarle es multas a este señor por el lado de dar dinero, ¿no? Dar dinero en época electoral. En un primer momento se dijo el tema de los plagios no tendría por qué afectarlo porque no involucra en sí la hoja de vida. Es decir, si se comprueba que el señor plagió para obtener sus títulos, eso no quiere decir que no los haya obtenido. Es decir, es cierto que los obtuvo y eso está consignado en la hoja de vida. Pero se le está complicando de todas maneras por el lado de entregar dinero, porque también el mismo Jurado Electoral Especial Lima Centro, que es el mismo del que estamos hablando, esos caballeros y esas dos señoras en realidad y el caballero tienen mucho trabajo por estos días, han dicho, no, yo abro una investigación con la posibilidad de que este señor salga de carrera. ¿Por qué es esto? Esto es por la nueva ley, porque también lo primero que dijo el señor Acuña y sus partidarios es, no, la ley no se aplica en este caso. Aclárenos, por favor, la situación legal. La ley 3414, publicada el 17 de enero, establece modificaciones a la ley de partidos políticos y ahora se denomina ley de organizaciones políticas. Esta ley establece que las organizaciones políticas están prohibidas de efectuar entregas, donaciones, dádivas u obsequios de dinero, regalos de diferentes, tanto para la organización política y arrastra también al candidato. O sea, hay una prohibición y si hay multa y hay incluso si se trata de la organización política, el jurado lo ha derivado a OMPE para que OMPE se pronuncie porque la ley establece que OMPE impone la sanción pecuniaria. Pero por otro lado dice, además, si se advirtiera, bueno, que el candidato también está prohibido de hacer este tipo de entregas y la sanción para el candidato es la exclusión. Ahora, entonces son dos situaciones diferentes, una que está viendo OMPE y una que está viendo el Jurado Electoral Especial. Pero entonces aquí por el lado del Jurado Electoral Especial y por el lado de la nueva ley en general, aquí no aplica esta controversia que hemos tenido apenas hace semanas, ¿no? Donde el propio presidente del jurado dijo, acláreme el Congreso cómo es esto, y el Congreso dijo, no, usted sabrá.
Y entonces al final el Jurado Nacional de Elecciones dijo, bueno, la ley se aplica desde el día en que fue promulgada. De eso estamos hablando. Hay que tener en cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones se pronunció manifestando, esta ley se va a aplicar para cada caso concreto. Ya. Es así que en el caso de las renuncias ya se pronunció el día de ayer por un pedido. Entonces, o sea, esta ley en su cuerpo se va a aplicar para cada caso porque concreto. Era un ampay me salvo, ¿no? Así de los es. que decían, no, las elecciones ya se convocaron bajo la anterior ley, entonces esta no vale. Así es. No, el jurado ha dicho, vamos a ver cada caso concreto. Entonces, cuando la OMP imponga la sanción, por allí alguien no está de acuerdo, podrá, porque hay que tener en cuenta que las resoluciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las resoluciones de RENIEC, las resoluciones del Jurado Electoral, las resoluciones de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, todas las resoluciones que emitan en un proceso electoral que guarden relación con el proceso en ciernes son apelables ante el Jurado Nacional de Elecciones. Cuénteme para terminar esta parte, por ejemplo, en un caso donde se ve entrega de dinero en plena campaña, es evidente, podemos decir que es flagrante, ¿eso constituye un agravante? Es un elemento de juicio, ¿no? Que al final lo van a tener que valorar y determinar si existe o no sanción. Finalmente, el caso de Renzo Reyardo, entiendo yo, porque los propios candidatos al Congreso han dicho, bueno, acá no se han cumplido con los requisitos para retirar esta candidatura como debería ser, de eso estamos hablando, por eso le han rechazado la renuncia. Los candidatos son elegidos por una base, ya sea a través de afiliados, ya sea de delegados internos. Por lo tanto, el Jurado Electoral Especial, en atención al reglamento de organizaciones, dice, si tú estás renunciando, bueno, me tienes que dar un documento de acuerdo a tu estatuto o a tus normas de carácter interno que validen esa decisión, porque no puede ser una decisión personalísima, ¿no? Y según ese estatuto, él tenía que haber consultado. De acuerdo al estatuto y a sus normas de carácter interno. Puede ser que no esté en el estatuto, puede ser que ellos tengan otra norma y ellos tendrán que acreditar esa formalidad para solicitar la renuncia. Hay que tener en cuenta, bueno, de que el Jurado Electoral Especial resuelve en primera instancia y el jurado y quien no esté de acuerdo con la decisión podrá apelarlo ante el Jurado Nacional al Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Abogada, doctora Lourdes Vargas, experta en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, muchas gracias, ha sido muy ilustrativo y por supuesto vamos a seguir esta mañana, todavía vamos a estar así con la tensión bastante alta, pero creo que nos ha dado un buen marco explicativo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. 8:17, me voy a una pausa, rapidito, regreso de inmediato.